Julio Aguirre, politólogo de la Universidad Nacional de Cuyo. Buenos días, Julio, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, lo veíamos recién, el presidente Fernández dio un discurso de aproximadamente 1 hora donde dio ciertos lineamientos, pero también habló mucho de derribar un muro del odio. Sí, así es. Fue un discurso extenso, intenso, bastante, digamos, emotivo hacia el final, muy dirigido a un público, a su base electoral, sobre todo un discurso muy marcado en una posición progresista respecto a una enorme cantidad de temas. Comenzó con un balance muy crítico de la gestión saliente, dando a entender que la situación que está asumiendo es una situación crítica, sobre todo en materia económica y social, y cómo desde esa dificultad empezó a plantear una serie de reformas necesarias que abarcaron casi la totalidad de las áreas de gobierno, me atrevería a decir. Habló de la justicia, habló poco de economía en el sentido de qué instrumentos de política económica llevar adelante, pero habló también de cuestiones de ambiente, habló bueno, de mucho del hambre, en fin, una enorme cantidad de tópicos donde fue más o menos marcando la agenda de lo que se viene y de los intentos de reorientación de política pública que llevará adelante su gobierno. Bueno, si te parece, vamos desmenuzando lo que sucedió hoy. Primero, bueno, fue el juramento que utilizó una fórmula bastante clásica: juró por Dios, por la patria y sobre los santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente y observar y hacer observar fielmente la Constitución argentina. También hablando de la Constitución y de la justicia, se dirigió también a la justicia, que podría entenderse como, él la explicó como partidaria prácticamente. Sí, básicamente dio a entender que la justicia opera por intereses político-partidarios más que buscando esclarecer procedimientos judiciales, ¿no? Que es un claro mensaje que continúa las declaraciones de la semana pasada de la expresidenta, actual vicepresidenta, en su declaración, ¿no? en marco de un proceso judicial. Además, también habló de que no se entiendan como culpables a las personas que aún no las ha juzgado la ley, como él dio a entender que durante el macrismo sucedió también con muchas personas que fueron parte de gabinetes anteriores. Sí, hay que resaltar que a nivel penal eso es una problemática que excede ampliamente lo que pasa con algunas causas mediáticas. Una enorme cantidad de personas que están privadas de la libertad están sin sentencia firme, por consiguiente hay que ver exactamente cuál va a ser el alcance de un intento de modificar ese aspecto. Si nos vamos a reducir solamente a algunas personas con cierta saliencia mediática por sus posiciones políticas, o si realmente se va a trabajar sobre los procedimientos penales que hacen que una enorme cantidad de personas estén privadas de su libertad sin sentencia firme. Claro, vamos ahora cronológicamente. Comenzó con superar el muro del rencor y del odio y también convocar a la unidad a toda la Argentina en pos de la construcción de un nuevo contrato social. Este muro vendría a ser la palabra que va a usar él en lugar de grieta. Sí, evidentemente ha querido cambiar la palabra para salirse un poco de lo que resuena cuando esa palabra era invocada constantemente, sobre todo por el gobierno anterior. No obstante, el problema persiste, es el problema de la división. Vamos a ver cuáles son los actos efectivos que se llevan adelante para tratar de modificar esa situación. Por lo pronto, el discurso fue muy prolijo en, por ejemplo, citar a distintos presidentes. Cierra con Alfonsín, es significativo que cierre citando a Alfonsín, incluso cita hasta a Frondizi en una parte del discurso. En ese sentido, comunicacionalmente el discurso fue en esa dirección, fue muy inteligente, si bien empieza con un juzgamiento muy duro de la situación que deja el gobierno, y en varias oportunidades durante el discurso le marca muy fuerte la cancha, por decirlo coloquialmente, al gobierno anterior. Luego sí toma esta idea de vincular constantemente el 83 con el 2003, ¿no? Como que sistemáticamente se saltea los gobiernos de las décadas del 90, habla del 83, habla de Alfonsín, habla de Néstor Kirchner y luego de ellos, ¿no? Como que básicamente está tratando de marcar 3 momentos en la historia política argentina en todo su discurso. También dijo: no cuenten conmigo para seguir transitando el camino del desencuentro, y en algunas redes se hablaba de que este muro, ex grieta, también estaba hacia adentro de esta coalición, este frente que llegó al gobierno. ¿Cómo crees que se va a desarrollar? Porque también hay albertismos, cristinismos, masismos. Sin lugar a dudas, y el nuevo gabinete lo muestra. Un gabinete en el cual, para poder mantener ciertos equilibrios en la distribución de los espacios, se básicamente descentralizaron muchísimas funciones, se crearon nuevos ministerios, algo complejo de hacer en una situación de crisis fiscal como la que tiene la Argentina, pero el propósito político por detrás de eso, más allá de querer, como el mismo presidente dijo, visibilizar algunas carteras como ambiente dándole rango ministerial, esa multiplicación de ministerios, 21 ministerios, tiene que ver también con una distribución muy pareja, equilibrada de ministerios entre todos los espacios que constituyen el Frente de Todos, a la vez que no queda constituido ningún superministerio o superministros como hemos sabido tener en
en otras administraciones. Sí, además, siguiendo cronológicamente este discurso, después inició el tratamiento del Plan Argentina contra el Hambre, nombró a ciertos sectores políticos, también a ciertos sectores sociales y empresariales que ya habrían dado el visto bueno para reunirse, para llevar adelante este plan para que, bueno, el 40% de la población que es pobre salga de esa línea de la pobreza. Sí, yo creo que no solamente en el discurso, sino en muchas de las propuestas concretas que están llevando adelante se recuerda un poco a algunas medidas de mesas de diálogo que generó el dualdismo durante el 2002, después de la crisis del 2001, en la cual se generaban instancias de negociación entre actores de la sociedad civil, empresarios y el sector público, municipios y provincias para tratar de desarrollar políticas sociales y distintos tipos de medidas vinculadas a lo social. Creo que se está volviendo a tomar todo ese tipo de mecanismos. Así es. Además, bueno, vamos a continuar. El discurso que ya decíamos recién duró aproximadamente 1 hora después de hablar del Plan Argentina contra el Hambre. Ahí sí comenzó con la etapa económica y le dejó muy claro al gobierno anterior qué es lo que había hecho. Por ejemplo, les dijo que tuvieron la inflación más alta en 28 años. Recordando que la última fue en el 1991. Desocupación más alta desde el 2006, pero en el 2006 ya estaba el kirchnerismo. Y también el PBI per cápita más bajo desde el 2009, haciendo referencia por ahí a un gobierno del que fue parte. Sí, claro, bueno, hay que ver, los datos son datos, digamos, no podía mentir en ese sentido. Es verdad, en buena medida la situación política nos retrotrae básicamente en torno a la crisis del 2008, cuando ya empieza a haber sus primeros agotamientos, la estrategia de recuperación después de la crisis. Fue llamativo desde mi punto de vista, en un marco de un discurso tan extenso, la falta de referencias a mecanismos concretos de política económica. Sí habló del hambre, sí habló de las cosas que estaban muy mal en la situación, fue bastante exhaustivo en el desafío que queda adelante, pero desde mi punto de vista no fueron claros las medidas económicas concretas a tomar en materia de política económica, política monetaria, qué va a pasar con la tasa de interés. Sí habló que va a aumentar el crédito, que van a tratar de generar soluciones de vivienda, etc. Se habló de muchas cuestiones a hacer, pero muy poco de cómo se van a hacer y de cómo van a surgir los fondos para hacerlo. Habló también del presupuesto, eso es muy importante. Dijo que no solamente no iba a aprobar el presupuesto, porque decía que el presupuesto actual, ¿no? el proyecto de presupuesto actual subestimaba los pagos de deuda. Básicamente lo que está dando a entender es que hay que aumentar la base monetaria desde mi punto de vista. O sea, nos está saliendo a decir que va a tener que emitir para poder llevar adelante la política pública que quiere llevar adelante, lo cual genera un gran interrogante de cómo va a repercutir eso, justamente porque tenemos la inflación más alta en los últimos 20 y pico de años, como bien decía el presidente. Hay cierta incertidumbre desde mi punto de vista respecto a la política económica. Veremos si en el transcurso del día hay más novedades o análisis respecto a eso. Claro, además él ya ayer salió a decir que estábamos en un riesgo muy grande de default y en su discurso dijo que teníamos un virtual default. Esto los mercados probablemente, no sé si en las horas de hoy, pero ya mañana van a repercutir frente a esto. Sí, sin lugar a dudas la bolsa está cayendo y sin lugar a dudas va a haber una respuesta a eso. Yo creo que lo que está haciendo un poco con Alberto Fernández con estas declaraciones es marcar un poco la preparación previa a sentarse a negociar con el fondo. Está básicamente diciendo, están dadas las condiciones políticas para que nosotros declaremos default, por consiguiente, desde ese lugar negociemos para evitar el default. Claro. Por consiguiente, ablanden los pagos, dennos más tiempo. Básicamente lo que necesita la administración de Fernández es comprar tiempo para poder hacer crecer la economía a través de una política expansiva. Eso va a generar inflación, pero va a hacer crecer la economía. Con el crecimiento de la economía va a aumentar la recaudación y allí entonces habrían mejores condiciones para el pago de la deuda. Si no hay posibilidades de renegociar esa deuda, probablemente todo el plan tenga problemas. Claro, además un Fernández que también dijo que tenían intenciones de pagar toda la deuda que Argentina ha tomado, pero que hoy no están las condiciones dadas, el país debe crecer. Esto es un mensaje por ahí, ¿da a entender cuánto tiempo se va a demorar el pago de la deuda o hay que esperar? Sin lugar a dudas es un mensaje al fondo. Le está diciendo al fondo, el vencimiento de la semana que viene, los próximos pagos no son factibles de realizar, necesitamos sentarnos a renegociar y tenemos un plan distinto. También le está comunicando que no van a lograr los fondos de pago de la deuda a través de más ajuste fiscal, sino que lo quieren hacer con más tiempo, con mayor proyección de tiempo, luego de un crecimiento económico inducido por inversiones del Estado. Bien. Por consiguiente, ese cambio de estrategia económica requiere que el Fondo Monetario le dé el tiempo suficiente para prorratear los pagos de la deuda. Bueno, y exactamente como decías, por ahí un discurso declarativo, pero no resolutivo de lo que va a pasar en materia económica. Ya promediando el discurso, bueno, cuando se refirió a la justicia también habló de una de las primeras medidas, intervenir la AFI. Sí, fue una de las medidas más aplaudidas, de hecho. También una declaración respecto a los fondos no declarados, una serie de cuestiones que tienen que ver, sí, básicamente con
con desmantelar algo que tampoco dijo, que fue algo que viene creciendo en los últimos 3 administraciones, digamos, que en Marco Cristina Fernández también se crea agencias de inteligencia en paralelo. En fin, hay un problema, es cierto, hay un problema, lo dijo muy bien la presidenta, hay un problema serio de la democracia respecto a los organismos de inteligencia y de investigaciones, y por consiguiente usó en ese momento la expresión nunca más. No es casual, básicamente está dando a decir que es uno de los, digamos, nichos de oscuridad en el funcionamiento de la democracia del Estado argentino. Igual una palabra que, lo decías vos recién, utilizó mucho. También cuando inició el discurso dijo, asumo como octavo presidente desde la democracia, insistiendo en Raúl Alfonsín, que dijo, él nos trajo la democracia de vuelta. Después cuando cerró el discurso dijo, con la democracia se cura, se come y se educa. Y estuvo muy insistente con ese tema, también recordando que la democracia no se toca prácticamente. Pero si querés, para ir finalizando este primer análisis de esta por ahí primera media hora del discurso, también estuvo hablando del Acuerdo de París. En una semana donde se está desarrollando la cumbre por el cambio climático en Madrid, una cumbre que se iba a dar en Chile, pero finalmente se está desarrollando en el país europeo, donde los países están terminando de firmar sus compromisos y presupuestos para llevar adelante esto de reducir a la mitad la emisión de dióxido de carbono. Un claro compromiso de esta nueva gestión con el medio ambiente. Sí, sin lugar a dudas. Eso le va a generar roces seguramente con Brasil, le va a generar conflictos con China, por eso, no casualmente, trae a colación al Papa Francisco cuando está haciendo referencia a eso. A la vez que se está corriendo de una línea más vinculada a los Estados Unidos que venía trayendo la administración de Macri, está ya proyectando quién podría llegar a ser la referencia simbólica para tomar ese posicionamiento en materia de política internacional. Y bueno, bienvenido sea en un país con la cantidad de recursos naturales que tiene la Argentina, que el ambiente pase a estar a primer plano.